Bueno, buenas tardes. Espero que todo esté bien, que tengan una buena semana también después. ¿Alguno tiene algún comentario antes de arrancar con todo con la clase? Hola, profe. Sí, ¿cómo Yo tengo andás? una consulta de el modelo con excedente de Rafiano. Decime. No me quedó muy claro por qué cuando yo quiero averiguar los precios del lado derecho de la igualdad tengo que multiplicar el precio por S. O sea, ¿por qué se multiplica por S? Sí, a ver, mira, dame un segundo que abro la diapositiva. O sea, S me dijiste, ¿no? Sí, Ese es, sale de lo siguiente, dame un segundo. Compartir. Ahí vamos. Vos tenés de un lado de la igualdad, del lado izquierdo, ¿sí? Vos tenés que, para que el modelo funcione y las cosas, digamos, las cosas se vendan al mismo precio, como producto y como insumo, o sea, como mercancía que aparece de los dos lados de la igualdad. Eh, y para que esto funcione en una economía, digamos, capitalista, donde para que se produzca necesitas pagar una tasa de ganancia, ¿sí? Entonces, 1 más R te aparece multiplicado acá en el lado izquierdo de la igualdad. Si vos pasás 1 más R dividiendo al otro lado, 1 sobre 1 más R es lo es que es S. S, ¿sí? Claro, sí. Eso lo usás, es que capaz me quedó mal de cuando hice las diapositivas, creo que uso lambda, ¿no? O sea, capaz en un lado me quedó ese, ¿puede ser? Yo lo de S lo saqué de las clases prácticas. Ah, está bien, sí, es que depende del libro, ¿sí? Sí, Eh, te estás refiriendo a esta ecuación, sí, esa misma. ¿no? S o lambda es 1 sobre 1 más R. Claro. Ahí está, qué boludo. No vi eso, perdón, profe. Gracias. No, de nada. O sea, también es más fácil, o sea, si vos trabajás con lambda o con S, es directamente el autovalor que está asociado, digamos, a esa matriz, entonces es algo que vos podés calcular directamente. Claro, ¿Sí? sí. Ahí está. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, entonces, hoy nos queda ver eh, brevemente, vamos a ver cómo estamos con el cronograma para que ustedes se vayan ubicando. Eh, venimos un poco retrasados con respecto al cronograma porque nos falta ver el modelo marxista, ¿sí? Entonces, de acuerdo a como tenemos acá, nosotros hoy vamos a terminar con el modelo marxista y ustedes empiezan a ver externalidades y bienes públicos eh, este miércoles, ¿sí? Hoy terminamos con lo que sea toda la unidad esta en bloque que se llamaba teoría errafiana y teoría marxista, ¿no? Que incluye las dos diapositivas de teoría errafiana 1 y 2 y la que vamos a ver ahora de teoría marxista. Eh, está grabando, ¿no? Bien. Entonces, eh, uno se pregunta, bueno, ¿cómo y por qué podría haber digamos, una unidad de teoría marxista en un curso de micro 2, ¿no? Bueno, en realidad
en el programa de Micro 2 nosotros tenemos los modelos serrafianos, ¿sí? Como una forma es una forma alternativa al equilibrio general, ¿no? Una determinación de precios alternativa al equilibrio general. El modelo raffiano, en realidad, está muy conectado con lo que vamos a ver brevemente, que es la teoría marxista, ¿sí? De hecho, uno podría decir que la agenda, digamos, iniciada por Ricardo, seguida por Marx, y después retomada por el Rafa y por todos, digamos, los raffianos que vinieron después, incluye una unidad, ¿no? Tratando de resolver distintos problemas que fueron surgiendo y dependiendo quién la resolvía, se alejaba más o menos del modelo marxista, ¿no? Vamos a ver que el modelo marxista en realidad plantea otra forma alternativa de entender estos, digamos, sería como otra forma alternativa de un modelo de equilibrio general, aunque no les gusta, digamos, capaz a un marxista o incluso a un raffiano que le digan que es un modelo de equilibrio general. Brevemente, o sea, lo que vamos a tomar de Marx es la idea de la centralidad que tiene. Un segundo que abro el lápiz. La centralidad que tiene el trabajo en el sistema capitalista, ¿no? De alguna manera, todo lo que crea valor tiene que ver con el trabajo humano, ¿sí? Y sobre todo en un contexto del modelo raffiano, ¿sí? Donde estamos hablando de mercancías que se producen sin ningún límite, ¿sí? Y donde no tomamos en cuenta la escasez como determinante del valor, ¿sí? Entonces, para Marx y la economía marxista, digamos, lo más importante tiene que ver con los valores, ¿sí? Que en realidad se refiere a cantidades de trabajo, se llama trabajo abstracto porque es trabajo en realidad, es una unidad de medida en términos de trabajo, que es socialmente necesario para llevar a cabo la producción, ¿sí? Un punto central de la teoría del valor trabajo marxista es que todas las formas de ganancia que uno ve digamos, en un sistema capitalista, ya sea interés, renta, beneficio, ¿sí? En realidad son el resultado de lo que definen como la explotación del trabajador, que tiene que ver con pagarle menos de lo que produce en términos de valor. Sí, ahora lo vamos a definir formalmente, pero eso básicamente se llama plusvalía, ¿no? Más valor. La idea es, digamos, se centra principalmente en la creación de valor, porque el valor es el elemento central digamos, de una sociedad de seres humanos, ¿no? Y lo que tratan de explicar, y ahí sí en relación con la agenda raffiana, es, digamos, un sistema capitalista con precios, salario y tasa de ganancia, ¿sí? Pero el modelo marxista trata de hacer un énfasis en particular con el valor, ¿sí? En particular con el valor trabajo. Brevemente, tomemos el caso típico de un modelo con dos mercancías, ¿sí? Donde se necesitan unidades de trabajo para producir una unidad de cada una de las mercancías, ¿no? Esto es igual al modelo raffiano. Ahora,
¿qué sería el valor en este contexto? Bueno, sería un vector que tiene un elemento para cada mercancía que de alguna manera resuelve este sistema de ecuaciones. O sea, B1 es el valor de la mercancía 1, B2 es el valor de la mercancía 2, tal que, digamos, los requerimientos de insumos también están valorados, para la redundancia, en valores, trabajo, ¿sí? Y un elemento central es que lo que tenemos acá es unidades de trabajo. ¿Sí? Este sistema es equivalente a un modelo errafiano en el cual nosotros tenemos R igual a 0, W igual a 1. ¿No? Es como si implícitamente estamos usando como numerario las unidades de trabajo. Y no tenemos tasa de ganancia. Resolver este sistema, ¿sí? O sea, es un sistema de dos incógnitas con dos ecuaciones, que la solución está acá. Una cosa, Sí, sería como el trabajo indirecto más el trabajo directo entonces, ¿no? Algo así, es exacto. como, y eso Sí, hace sí, el sí, valor de la mercancía. Bien. claro. O sea, porque acá el tema es, el vector L es el trabajo directo, ¿no? El trabajo que ocurre en cada ciclo. Pero ahora, cada mercancía, ¿sí?, tiene el trabajo incorporado más el trabajo que viene a través de los insumos. ¿Sí? Es como si fuera digamos, el trabajo que se incorporó previamente en el ciclo anterior. ¿Sí? Entonces podemos separar entre trabajo directo y trabajo indirecto, ¿no? Ahora necesitamos digamos, resolver esto simultáneamente para obtener cuánto trabajo directo e indirecto representa la mercancía 1 y cuánto trabajo directo e indirecto representa la mercancía 2. ¿Sí? Así que sí, es lo que vos decís. Ahora, es en realidad muy relacionado con el modelo errafiano. De hecho, este sistema de ecuaciones, ¿sí?, garantiza que los valores son positivos porque necesitamos, o sea, hay una relación que establece la siguiente dirección. Si el modelo es viable, y viable estaba determinado por estas condiciones, los requerimientos de insumo perdón, eran menores a 1 y el determinante era mayor a 0. Si el modelo es viable, implica que los valores son positivos. ¿Sí? O sea, en realidad, digamos, para toda economía viable, los valores tienen que ser positivos. ¿De qué depende Fíjese que en realidad estos valores son muy parecidos a los precios. O sea, son precios para una economía muy particular, que tiene que la tasa de ganancia es 0 y el salario es el numerario. ¿Sí? Esto no lo necesitamos, ¿sí? Hasta acá, digamos, no necesitamos referirnos a las condiciones del sistema capitalista para determinar los valores, ¿no? De alguna manera es algo que se puede obtener en base solamente a la tecnología. La matriz insumo-producto y los requerimientos de trabajo, ¿no? A y L. Matriz, vector. ¿Sí? Pero ahora lo que tratamos de hacer con esto es, de alguna manera, explicar
la misma economía capitalista que trataban de explicar los errafianos y que en todo caso trataba de explicar también Balras, ¿no? Que es una economía con precios, con tasa de ganancia, con salarios y demás. Entonces, para eso, los modelos marxistas asumen lo siguiente. Dicen, a los trabajadores, ¿sí?, se les paga, digamos, en un salario que en realidad representa un salario real. De alguna manera, asumamos que los trabajadores reciben una canasta, llamémosla la canasta básica que compone el salario real, ¿sí?, que es básicamente las cosas que necesita consumir para vivir, ¿sí? En realidad, propiamente dicho, no es que estamos hablando de una canasta de mercancías que solamente cubre las necesidades biológicas. No, se supone que es necesidades biológicas más determinados elementos sociales y culturales, ¿sí?, que hacen a la sociedad en general, ¿sí? Digamos, no es que hay un determinismo biológico que dice en este modelo necesitamos pagarle a los trabajadores tanto de harina y tanto de carne y tanto de lo que sea. No, o sea, esto es, lo que sí está fijo es esa canasta, ¿sí? Entonces, sin esta canasta, los trabajadores, digamos, no viven, ¿sí? O sea, no pueden trabajar sin esta canasta. Y los capitalistas, de alguna manera, digamos, van a determinar los precios para que los trabajadores reciban esa canasta, ¿sí? Si ese fuera el caso, podemos de alguna manera reescribir el modelo anterior de la siguiente manera, ¿sí? En vez de separar insumos en mercancías por un lado, más trabajo por el otro, vamos ahora a agrupar todo en unidades de mercancía, ¿no? Entonces, en vez de separar, digamos, esto sería, ¿qué es A11? ¿Cuántas unidades de la mercancía 1 se necesitan para producir una unidad de la mercancía 1? A esto le vamos a agregar cuánto requiere de la mercancía 1 los trabajadores que se van a usar para producir esa unidad de la mercancía 1. En vez de considerar, digamos, al trabajo como un elemento distintivo, separado, ¿sí?, directamente lo contabilizamos en términos de lo que consume. Entonces, está medido en unidades de mercancía 1. Esto sería cuántas unidades de mercancía 1 necesitamos para producir una unidad de la mercancía 1. Implícitamente estamos considerando cuánto le tenemos que pagar a los trabajadores en especie, ¿no?, en base a la mercancía esta que está acá, que determina el salario real. Y esto lo hacemos para los 4 elementos que tenemos ahora en esta nueva matriz, que la llamamos matriz de insumo-producto aumentada, ¿no? Con esta matriz también nosotros podríamos hacer los cálculos que habíamos hecho para el modelo esrafiano. Podríamos calcularle una tasa de ganancia máxima, ¿sí? Podemos calcularle unos precios, sí, pero por ahora no lo necesitamos.
Después vamos a ver que eso es en realidad lo que nos sirve para calcular precios y ganancias. Bien. Y ahora viene el elemento, digamos, capaz más distintivo del modelo marxista. Perdón, antes de avanzar, hay algo que me quedó una duda. Sí, Los D son la misma mercancía que estamos produciendo, ¿no? O sea, de uno, sí, de uno como si es fuera la granos y mercancía. hierro, es cantidad de granos y hierro que consumen los trabajadores, ponele. Exacto, sí. Es la Ok, cantidad de trigo y hierro que consumen una unidad de trabajo, digamos. ok, claro. ¿Sí? Claro, por eso los ponemos junto con los A. Por eso son, Claro, claro, ok. claro. Fíjate Bien, que esto en realidad lo que hacías implícitamente cuando hablábamos del modelo de subsistencia. ¿No? Porque en el modelo de subsistencia, en realidad, digamos, las cosas no se producen por sí solas. Y era como que en realidad el consumo de la gente que trabajaba, como que lo contabilizábamos implícitamente como un insumo. claro, como parte de las mercancías que se están produciendo. Claro, Gracias. Genial. no, de nada. Bien, entonces ahora vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir el valor de la fuerza de trabajo. ¿Sí? ¿Qué es el valor de la fuerza de trabajo? Bueno, es cómo nosotros valoramos en términos de ese vector B que daba el valor trabajo, cómo valoramos esa mercancía que con la cual le vamos a pagar a los trabajadores. ¿Sí? De hecho, es esto. Para el caso de 2 por 2 es B1 por D1 más B2 por D2. Y es contabilizar en términos de valores cuánto corresponde a lo que efectivamente se llevan los trabajadores. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Y aquí está la clave, digamos, o por lo menos lo que los marxistas consideran que está la clave. Los trabajadores aportan trabajo y ese trabajo crea valor. Ahora, el valor de la fuerza de trabajo es menor que lo que ellos crean efectivamente. O sea, lo que va a pasar es B por D es un número que está entre 0 y 1. ¿Y por qué? Bueno, porque acá está la clave, digamos, para que el modelo funcione, y en realidad para que haya un excedente, para que haya ganancia, para que haya capitalistas, para que haya sistema capitalista, los trabajadores producen algo que tiene un valor, pero en realidad lo que se llevan a su casa es menos de lo que produjeron. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque justamente el sistema tiene excedente, porque hay alguien que se lleva la diferencia. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es como si a los vectores de trabajo lo estamos descomponiendo en dos partes. Una parte, llamémoslo trabajo pagado, y una parte trabajo no pagado. ¿No? Digamos, de lo que crean los trabajadores, que está medido en L, una parte se la llevan los trabajadores y otra parte se la llevan otras personas. ¿No? Y ahora con esto en mente definimos un concepto central que es la tasa de plusvalía, ¿no? Y la tasa de plusvalía es el ratio de trabajo no pagado sobre pagado.
¿no? Tal vez se llama tasa de explotación. O sea, la idea de los trabajadores están explotados, ¿qué significa? Para los marxistas significa esto. Ellos producen algo que en realidad se llevan una porción de lo que producen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay explotación. Bien. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. De ahora en más, ¿sí? Porque acá que ya trabajamos con muchos, digamos, con muchas mercancías, vamos a trabajar directamente con vectores y matrices. ¿Sí? Genéricamente, con matrices podemos escribir esta ecuación, ¿no? BA, donde B es el vector de valores y A es la matriz de un producto, más L es igual a B. ¿No? Esto funciona para cualquier cantidad de mercancías, no solamente para dos. Entonces, de acá podemos resolver siempre que B es igual a L y menos A a la menos 1. ¿No? Este es el vector de valores. Esta misma fórmula genérica, ¿sí? con vectores y matrices, la podríamos usar para la podríamos usar para el caso de 2×2. Perdón, Gabriel, estoy teniendo una duda con lo que era B corta. O sea, sería como la tasa de intercambio de las mercancías en trabajo, algo así. Exacto, en unidades de trabajo. Ok, Sí. En claro. realidad es, sí, a ver, o sea, el tema es que, ojo que las mercancías no se van a intercambiar por unidades de trabajo. Sí, Salvo que vos estés en una sociedad que R igual a 0 y W igual a 1. O sea, sería una sociedad sin capitalistas. claro. Sí, eso es lo ¿No? de la sociedad. En ese caso sí tendrías estos serían los valores de intercambio. ¿No? Pero nosotros no tenemos esto. O sea, es algo que contabilizamos. No necesariamente es lo que son los precios que vamos a observar. Claro, claro, ok, genial. Pero provisoriamente son eso, son como Sí, tasas sí, de sí, sí. cambio en trabajo. Sería, sí, más que nada, Determinadas por los requerimientos técnicos y por el trabajo. exacto. Sí. Ok, gracias. Estamos acá. Y entonces, con estas ecuaciones en mente, ¿no? Y ahora usando la mercancía, digamos, el vector este que compone el salario real, la canasta de consumo de los trabajadores, que por conveniencia después vamos a asumir que puede ser que no todas las mercancías las consumen los trabajadores, ¿no? O sea, los trabajadores capaz no consumen tubos con costura, entonces puede haber algunas mercancías que sí consumen y otras que no, ¿no? Entonces este vector potencialmente lo vamos a ordenar de esta manera. Depende del caso también, o sea, ahora vamos a ver distintas aplicaciones. Convenientemente vamos a escribir a esta ecuación que está acá, o sea, usando esta fórmula, donde de esa fórmula nosotros podemos pasar a esta que está acá. Simplemente lo que estoy usando acá, o sea, acá no estoy usando nada raro, que por definición
esto es 1. O sea, una vez que yo definí la tasa de plusvalía, si yo considero BD, que es el valor de la fuerza de trabajo, es menor a 1. Pero si a eso justamente le agrego, lo multiplico por un factor, que es la tasa de plusvalía, eso es justamente lo que me tiene que dar por definición 1. ¿No? Esto sale, digamos, por construcción. Ahora, este 1, en vez de 1, voy a reemplazar convenientemente, acá, en este 1 que está acá, lo voy a reemplazar por esa fórmula que yo les puse recién. ¿No? Entonces, esto me dice lo siguiente, esto me permite reescribir a los vectores de valores de la siguiente manera. B, que acuérdense, es un vector, B1, B2, hasta Bn, genérico. Ahora lo voy a escribir como B por A, ¿sí? Donde B por A es algo así como las unidades, digamos, de valor que entran a través de las mercancías, a través de los insumos, solo, digamos, solo los insumos. ¿Sí? Esto tiene un nombre, se llama capital constante. A su vez tenemos también cuánto de ese valor se corresponde a lo que le pagan a los trabajadores. Y eso es B por DL. Y finalmente, esto que lo vamos a llamar plusvalía. Entonces, la idea es el valor producido, ¿sí? en una economía se puede separar en estas 3 partes. ¿Sí? Hay una parte que es de alguna manera regulada por el capital, ya sea por lo que entra a través de los insumos o por lo que entra a través del capital variable. ¿Sí? O sea, lo que entra a través de los insumos, trabajo muerto, trabajo que de alguna manera ya fue, se dice, incorporado a las mercancías y que entra como insumo. Y también el capital variable, que es algo así como valor, trabajo vivo que entra a través de lo que el capital se encarga de usar de los trabajadores, digamos, que agregan trabajo este ciclo. Y a su vez hay una parte que es la plusvalía. Entonces es como que estas 3 partes es algo así como permite descomponer el sistema entre lo que entra como requerimiento de insumo, lo que entra como algo así como si fuera pago de salarios y lo que entra como plusvalía. ¿Sí? Bien, un segundo que me están escribiendo, perdón, porque están los chicos en el colegio. Un segundo. Bueno. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para conectar estas dos cosas? ¿Cómo hacemos para conectar un sistema en valores que, digamos, esto que creamos acá es de una manera artificial? Porque sabemos que las mercancías no tienen por qué
repartirse, digamos, o venderse o intercambiarse en valores. ¿Sí? De hecho, un punto central del modelo marxista es que dice, no, lo que vos ves son precios. Los precios no tienen por qué ser iguales a los valores, pero de alguna manera vamos a tratar de conectar los valores con los precios, la tasa de ganancia con la tasa de plusvalía. ¿Sí? Y esa es la agenda que tenemos que hacer ahora. A ver. Ahí está, perdón. Bueno. Ahora, fíjense que este es un sistema que en realidad lo podemos resolver de forma parecida a como nosotros resolvíamos originariamente la tasa de ganancia. ¿Sí? De hecho, nos podríamos preguntar, digamos, como una primera instancia, ¿qué necesitamos para que este sistema tenga solución? O sea, ¿qué requerimientos necesitamos imponer sobre D, sobre A, sobre L y sobre sigma para que de alguna manera esto pueda resolverse? ¿Sí? Porque hasta acá nada garantiza que este modelo tenga solución. ¿Sí? Entonces, en realidad si lo escribimos como un sistema de ecuaciones, uno puede resolver sigma, ¿sí?, a partir de matrices de la misma manera que lo haría con el modelo errafiano, ¿no? O sea, sigma básicamente es el máximo valor que nosotros podemos imponer acá para que este determinante sea 0. ¿Sí? De alguna manera es como que sigma no es arbitrario, o sea, la tasa de plusvalía no es que es arbitraria, sino que una vez que nosotros fijamos la tecnología y fijamos lo que consumen los trabajadores, de alguna manera podemos resolver por sigma y esto nos da, digamos, nos dice algo así como una tasa de ganancia. Pero en este caso expresada en valores, ¿sí? Se llama en realidad la tasa de plusvalía. Bien. Pero hasta acá armamos como un sistema paralelo. Armamos un sistema en valores completamente paralelo. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es representar cómo sería el sistema en precios. ¿Sí? De hecho, el sistema en precios es equivalente al sistema que teníamos en el modelo errafiano, con la única diferencia que ahora la tasa de ganancia se va a aplicar no sobre los insumos, sino sobre todo el capital. ¿Sí? O sea, 1 más R va a multiplicar no solamente a P por A, sino también a WL. ¿Por qué? Bueno, es simplemente reescribir el salario errafiano versus el salario marxista con esta relación que está acá. Ese no agrega nada por sobre lo que nosotros sabemos del modelo errafiano, ¿sí? Lo único que va a agregar es que enfatiza de alguna manera
que los capitalistas, cuando obtienen su ganancia, lo obtienen no solamente sobre el uso del capital en términos de las mercancías, sino también sobre lo que le van a pagar a los trabajadores, ¿no? Y acá tengo estas dos citas que salen de Marx, ¿no? Es como que, digamos, la idea es, en cierta manera, el modelo que Marx quiere representar es uno en el cual, digamos, a los capitalistas le da lo mismo de dónde sale la ganancia, ¿sí? Para el capitalista es simplemente dinero invertido, ¿no? Le es indiferente si ese dinero invertido digamos, se invierte en máquinas o se invierte en contratar trabajadores. Pero eso, en cierta manera, juega un rol central para después, digamos, determinar que la explotación y la plusvalía quedan de alguna manera diluidas en ese sistema, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo ahora sería resolver un sistema errafiano con estas características, ¿no? Que es equivalente a lo que teníamos antes, ¿no? Simplemente que ahora W está dentro del capital medido en precios. Profe, Sí, me pareció leer antes que decía capital adelantado en una parte. O sea, no leí el párrafo, digamos, pero sí. ¿qué sería eso? A ver, no, es que, viste, en el modelo errafiano en realidad vos tenés como que tenés un mundo en el cual los capitalistas compran insumos. Con esos insumos se asocian a los trabajadores y después se reparten el excedente en forma diferente. Los capitalistas se llevan una tasa de ganancias por sobre lo que invirtieron en los insumos y los trabajadores se llevan su salario, ¿no? El énfasis en el modelo errafiano está en que hay factores distributivos entre los dos, ¿no? Hay como una puja distributiva. O sea, los capitalistas o los trabajadores se pueden llevar más o menos del excedente, ¿sí? Acá la idea es que, digamos, Marx lo que dice es, bueno, en el modelo que yo quiero crear, es como si todo el capital fuera adelantado. Entonces es como si a los trabajadores les pagaran por adelantado, ¿sí? Es lo mismo, digamos, matemáticamente es lo mismo, pero de alguna manera está dando la idea de, el capitalista dice, mirá, yo ya te pagué tu salario, no me pidas nada del excedente, ya está, este es tu salario, con este salario vos te comprás tu mercancía y listo, chao, ¿sí? Entonces, como que tiene digamos, el énfasis está puesto en forma diferencial, en que no hay tanto una distribución entre trabajadores y capitalistas, sino lo que hay es capitalistas que le pagan a los trabajadores sabiendo que se van a llevar más de lo que los trabajadores producen. Ahora, todo ese capital es por adelantado, ¿sí? O sea, es como si, acá está, creo que lo puse, sí, acá, ¿no? O sea, es como si en el modelo marxista el salario se paga por adelantado, ex ante. En el modelo errafiano se paga ex post, luego de la producción. Es lo mismo, ¿sí? Es reescribir uno en base al otro. Claro, es como lo mismo, pero con concepciones distintas, ¿no? Sería como del Claro, modelo. claro. Gracias, profe. No, de nada. Ah, estoy fijando acá, a ver un segundo. También está. Sí, está. Bueno, entonces,
¿Podemos resolver este sistema? Sí, lo podemos hacer con, digamos, con las fórmulas equivalentes a lo que nosotros hubiéramos hecho con el modelo errafiano, ¿sí? Pero acá vamos a poner explícitamente la idea de la canasta esta de subsistencia o la canasta esta que compone el salario real. El salario pagado a los trabajadores es la canasta que reciben por los precios. Entonces lo vamos a poner explícitamente. En vez de poner W, vamos a poner explícitamente P por D. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto, de alguna manera, me simplifica las cosas. Pues yo puedo sacar los precios factor común. Fíjense, si yo agarro esto, ¿no? Saco los precios factor común. Acá lo llamo P más, porque teóricamente es un vector de precios que es diferente al modelo errafiano, y en realidad porque corresponde a la matriz aumentada. Ahora lo vamos a ver. ¿No? Este sistema lo puedo escribir así. O también P más igual a A más 1 más R igual a P más. ¿No? Fíjese, este sistema que está acá, en realidad, es equivalente al sistema ese que nosotros llamábamos sistema de, digamos, era el modelo errafiano con excedente. Una cosa, Sí, ahí a la matriz A le estamos sumando el vector DL. Ahí las dimensiones se le pueden sumar, porque A no va a sí, ser como una matriz cuadrada y DL no va a ser un escalar, porque D y L son vectores los dos. sí, pero en este caso, esta multiplicación matricial te tiene que dar una matriz. O sea, para que esto cierre, D es un vector que es n por 1 y L es un vector que es 1 por L. Perdón, 1 por N. Claro, pero eso no da un escalar, o sea, una cosa 1 por... No, Ah, no, perdón, claro, una cosa N por N. claro, porque esto lo que te tiene que dar es, fíjate acá, acá. O sea, D por L tiene este elemento, este elemento, este elemento y este elemento. O sea, ¿cuánto de la Claro, mercancía 1 entra en la 1 a través de lo que le tiene que pagar a los trabajadores de la 1? ¿Cuánto de la mercancía 2 entra en la 1 a través de lo que le tiene que pagar a los trabajadores de la mercancía 1 en mercancía 2? ¿Sí? Entonces, tiene claro, 4 elementos. claro, Entonces, genial. sí, se tiene que poder sumar acá. Ok, claro, igual eso me confundía porque yo, no, va, o sea, ¿es legítimo hacer esa operación matricialmente desde un punto de vista matemático? Sí, 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 o sea, a ver, las dimensiones tienen que cerrar siempre, ¿no? Pero, y acá D está definido como n por 1 y L como 1 por n. Entonces, sí, esto es legítimo siempre y cuando, digamos, vos especifiques bien. Fíjate que D por L es diferente a esto, P por D. Claro, ese sí es un escalar, que es Es el decir, salario. es dimensión 1, es 1 por 1. Porque P tiene que ser 1 por n y D tiene que ser n por 1 para que esto sea 1 por 1, porque W es un escalar. Claro, genial. ¿Sí? Entonces, fíjese, ahora que tenemos esto, nosotros podemos resolver por todo lo que nosotros sabemos y en particular lo que le sacamos de acá es la tasa de ganancia. O sea, ¿cuál es la tasa de ganancia que resuelve este sistema?
¿no? Y acá la llamo R porque está asociada a más, ¿no? Pero digamos, es el mismo procedimiento que yo hubiera hecho en el modelo raffiano con excedente. De hecho, se puede probar que esta R que está acá es menor a R. O sea, R sería la tasa de ganancia que se hubiera obtenido de A. Como si no hubiera que pagarle nada a los trabajadores, digamos, como si no hubiera, como si esto no existiera, ¿no? Y se puede probar que R es menor que R porque A más es mayor que A. O sea, esto es más grande que esto porque incluye lo que les tengo que pagar a los trabajadores digamos, lo que les tengo que dar en especie a los trabajadores por su consumo, por su trabajo. Entonces, con estas cosas nosotros tendríamos, este sería el modelo, acá se llama, modelo marxista en precios de producción. Esto me determina precios, me determina salarios, me determina tasa de ganancia. Y por otro lado yo tengo el modelo en valores. ¿Sí? Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer... Gabriel, una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia que llamás modelo en valores y en precios? ¿De la forma que está viendo los resultados? O sea, uno lo ve en Es precios. que valores es usando B solamente. Todo en B, mirá, fíjate acá, todo está como valuado al valor de cambio, digamos, a las unidades de intercambio que salen de B, donde B es esos valores de trabajo que representan unidades de trabajo. ¿Sí? Estas unidades de trabajo son diferentes a los precios a los que se venden las cosas en el mercado, llamémoslo. O sea, en realidad, los llamados precios de producción, los precios a los cuales vos valorás igual los productos que los insumos. En una economía de reproducción simple, ¿no? Y acá lo nuevo es que el salario aparece simplemente como, digamos, es una parte más. O sea, el salario, en vez de aparecer como un componente, digamos, distributivo, aparece adentro de acá. Y en realidad ni lo necesito resolver, porque esto es P por D. Entonces yo tengo P son los precios de producción, los precios a los cuales se intercambian las mercancías en una economía, llamémoslo, que tiene capitalista, que tiene precio, salario, ganancia, lo que sea. B son los valores, son las unidades, digamos, contables que nosotros sacamos de intercambio que nos dicen cuánto trabajo tiene cada mercancía. O sea, en la agenda de Marx la idea es, mira, lo que genera valor es el trabajo. En un mundo, digamos, ideal, donde no se inventó la explotación, las cosas se deberían intercambiar por B, ¿no? Pero ¿por qué no se hace? Bueno, no se hace porque estamos en un sistema capitalista. Si ahí estaba diciendo algo. Sí, creo que no se cortó. Así que entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es conectar los dos sistemas. O sea, conectar precios, valores y en particular lo que quiero hacer es conectar la tasa de ganancia. O sea, esto es la tasa de ganancia que nosotros vemos en un sistema capitalista con la plusvalía. ¿Sí? Si hay o no relación,
qué relación implica, y en particular, digamos, la idea es a lo que vamos a llegar, que es ahora, después de una pausa, se llama teorema fundamental marciano. Marciano porque, no sé si, creo que hay una distinción entre marxiano y marxista, sobre todo en el inglés. Entonces, creo que por eso se llama marxiano, como si fuera de Marx, sí, pero dice lo siguiente, dice, si la tasa de plusvalía es cero, la tasa de ganancia es cero. O sea, para que haya ganancia, para que haya un sistema compatible con ganancia, tiene que haber plusvalía. Y entonces, ahí es donde aparece la conexión. Dice, bueno, mirá, si vos tenés ganancia, es porque a los tipos los estás explotando. Dicho de otra forma, si vos no explotaras a los tipos, no podés tener ganancia. ¿Sí? Pero hagamos una pausa de 5 minutos, son las 6:05, 6:06, hasta las 6:10 más o menos. Así de ahí yo les cuento, digamos, o les muestro las pruebas estas del teorema fundamental marciano. Dale, pero hagamos una pequeña pausa.
Bien, volvemos. Perdón, comparto. Ahí estamos. Bueno, entonces estamos en este teorema fundamental marciano, ¿no? Que implica básicamente que no puede haber ganancia sin explotación. ¿Sí? Entonces, en cierta manera, esto, digamos, le da la llave a los marxistas para decir, mirá, o sea, en un sistema capitalista, ¿sí? Por más que vos veas que hay ganancia, por más que vos veas que lo que hay es una tasa de ganancia que aparece, digamos, como que, bueno, así son las cosas, eso simplemente es el resultado de la explotación. Y esto es lo que distingue, distingue a los marxistas de los, llamémoslo, de los neoclásicos, ¿no? Donde la tasa de ganancia es el resultado del pago al capital, y ese pago al capital puede ser porque hay que pagar por el uso de un factor, puede ser que hay que pagar por la espera, por el sacrificio, ¿sí? Y también lo distingue de los serrafianos, ¿no? Donde en realidad la tasa de ganancia es una de las, digamos, de los factores distributivos. Bien. O sea, acá la distribución es endógena. Estamos determinando tasa de ganancia, etcétera, a diferencia del modelo trofiano. Sí, no, es que acá, más que endógena, acá es determinística. Una vez que nosotros fijamos, ahora, porque fíjate cómo viene la historia, ¿no? O sea, nosotros A y L vienen de la tecnología. Una vez que fijamos A y L, un nuevo elemento adicional de los elementos que entran en el vector de la canasta básica de consumo. Con estas tres cosas, en realidad queda determinada sigma. ¿Sí? Entonces, lo que, vamos a encontrar en el modelo marxista es que esto viene predeterminado de alguna manera, ¿no? O sea, es como que ellos dicen, esto te da, digamos, es como que el sistema viene preparado básicamente para producir explotación. Y esa explotación la podemos medir en valores. Y la podemos medir en la tasa de plusvalía, que es básicamente algo que está a nivel de valores. ¿Sí? Claro, Entonces, genial. por eso es que los O sea, valores juegan un rol central. claro, y el D, o sea, la canasta básica, sí podría ser como determinada exógenamente, ¿no? O sea, yo conozco los valores de la canasta básica que dependen de otros factores no técnicos, no sé, la lucha de clases, eso. Claro, Y sí, ahí determino toda la tasa de explotación, la tasa de plusvalía y el sistema en general. Claro, exacto. Sí, sí, sí. A ver, o sea, es que ahí está el punto de los modelos, digamos, los primeros, o sea, los de Ricardo y Marx, o sea, 1800, sí, como que para simplificar asumían básicamente que la tasa, digamos, que la canasta que componía el salario real estaba dada y estaba fija, ¿sí? Y ahí está toda la discusión de si tenían lo que se llama como una visión malthusiana, ¿no? Como que los trabajadores, básicamente, se les pagaba lo necesario para que vivan, se reproduzcan y mueran, ¿sí? Pero en realidad eso no es tan necesario, o sea, eso puede estar determinado históricamente, culturalmente, o sea, como vos decís, sería la lucha de clases. Eh, pero, de alguna manera, estos son datos, ¿no? Ahora,
una vez que nosotros tenemos de vuelta A, L y D, tenemos todo determinado acá también, porque nos falta solamente determinar R. O sea, fíjate, lo que conecta de alguna manera el sistema en precios con el sistema en valores es A, L y D. De acá podemos determinar sigma y podemos determinar R. Entonces como que ya viene determinado, no hay posibilidad de distribución ni nada. El sistema está preparado para que a los trabajadores se les pague menos de lo que producen. Eso básicamente está medido en términos de valor. Una vez que, digamos, después, entonces, el teorema fundamental marciano lo que me hace es me conecta sigma con R. Y me dice, por construcción, digamos, porque en realidad es digamos, por construcción, sigma igual a 0 implica R igual a 0. ¿Sí? Esta es fácil de probar, porque fíjense, si yo tengo sigma igual a 0, esto es 0, esto es 0. Esta es una forma, digamos, conveniente de escribir el sistema en valores. Si sigma igual a 0, lo que me queda es que yo tengo que resolver, o sea, que tiene que encontrarse una solución a este determinante, que es I menos A más del. O sea, tiene que satisfacerse esta condición que está acá. Ahora lo comparo con lo que yo necesitaría para el sistema en precios y lo puedo reescribir así. La única forma que estos dos sean compatibles es que R sea 0. Entonces, sigma igual a 0 implica R igual a 0. ¿Sí? También se puede probar este segundo, digamos, este segundo renglón, que dice, si sigma es mayor a 0, o sea, si hay plusvalía, nosotros vamos a tener que 1 más 1 sobre 1 más sigma por A es menor a A. O sea, por construcción, si sigma es mayor a 0, esto es menor a esto. Entonces, fíjense ahora, si yo comparo estas dos cosas, ¿sí? Es como que acá tuviera esto en bloque, ¿sí? Y lo comparo todo este bloque con A. Esto hace que A sea en realidad más grande que esto que está acá. Entonces, esto implica que entonces, para que se satisfagan estas igualdades, tiene que darse que esto es menor a esto, o lo que es lo mismo, que siempre la tasa de ganancia es menor a sigma, la tasa de plusvalía. Entonces es como que está siempre acotada por sigma, ¿no? Es como que yo tengo acá R y acá tengo sigma. Y acá supongamos que tengo la línea de 45 grados. R empieza en 0, ¿no? Y siempre está por abajo de sigma. O sea, siempre tiene que darse que R es menor a sigma. Entonces es como que básicamente a lo que queremos llegar es no hay ganancia sin explotación y la tasa de plusvalía te pone un límite a cuánto va a ser la ganancia. Profe. Sí. Y no entendí qué significa eso conceptualmente. O sea, ¿por qué la tasa de plusvalía tendría que ser mayor a la tasa de ganancia conceptualmente? No, a ver, conceptualmente lo importante es esto.
el primer punto. Lo otro es en realidad un resultado algebraico y de alguna manera uno le podría dar una interpretación, pero no creo que ganemos nada, digamos, porque acá la idea es, de alguna manera, R está acotada por sigma. Entonces, si vos querés que crezca R, tiene que crecer sigma. O lo que es lo mismo, si vos aumentás la explotación, si aumenta sigma, es la única forma que vos le des más aire para que crezca R. Entonces las dos cosas como que se mueven juntas, ¿sí? Y, digamos, siempre vas a tener un límite en R que viene dado por sigma. Entonces, digamos, uno le podría dar la interpretación, queremos que aumente la tasa de ganancia, bueno, tiene que aumentar la plusvalía. Si no, no hay caso. Gracias, profe. No, de nada. Yo acá puse como varias formas de verlo. Yo creo que esta es la más simple en realidad. Pero hay otras formas como de probarlo, digamos, formalmente, ¿no? O sea, pero que llegan a lo mismo, ¿no? O sea, distintas formas de probar este teorema fundamental marciano. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, en realidad, o sea, el tema es, ¿no? La agenda original de Marx era más ambiciosa, ¿no? Él básicamente, digamos, lo que hacía era, digamos, su objetivo era de alguna manera mostrar que el sistema era injusto y que si había tasa de ganancia es porque había explotación, ¿no? Y dejando la puerta abierta siempre a, bueno, entonces lo que hay que hacer es sacar a los capitalistas y que las cosas se repartan de alguna manera entre los trabajadores, ¿no? Pero eso, digamos, uno podría decir como un análisis más no, histórico y psicológico de hacia dónde iba, pero no hacia el modelo, ¿no? El modelo lo que quiere explicar es un sistema capitalista. Quiere explicar por qué hay ganancia, básicamente. Y lo que dice es, bueno, eso lo conectamos con los valores. Pero también tiene algunos problemas, ¿no? O sea, Marx también lo que quería hacer era directamente medir la tasa de beneficio en valores. Y usar la tasa de beneficio en valores, ¿sí? como una proxy de qué está pasando con el sistema capitalista. Por ejemplo, hay una crisis, que cae la tasa de ganancia. Bueno, Marx trataba de conectarlo con qué está pasando con el sistema en valores, ¿no? ¿Y cómo sería la tasa o sea, qué sería como una tasa de beneficio en valores? En este caso sería medir la plusvalía dividido el capital. O lo que es lo mismo es la plusvalía dividido el capital constante más el capital variable. ¿No? O sea, si este ratio de alguna manera es como una proxy de la tasa de beneficios, ¿sí? Entonces, de alguna manera, de acá nosotros sacamos toda la información que nosotros necesitamos. Y en particular, si nosotros hacemos, digamos, tanto numerador como denominador lo dividimos por C más B,
tenemos la plusvalía dividido CB, perdón, decía CB, el capital variable, el capital medido en valores que corresponde a lo que les pagan a los trabajadores. Entonces sería plusvalía dividido CB, dividido CC, el capital constante, dividido CB, más 1. ¿No? Ahora, esto es igual a sigma dividido. Y acá, esto es, ¿qué es el capital constante sobre el capital variable? Bueno, tiene un nombre, se llama composición orgánica. En cierta manera, digamos, la idea de Marx era, mirá, o sea, la tasa de beneficios, si bien, digamos, todavía en realidad esto lo estamos inventando, porque esta es una tasa de beneficio que no es la que nosotros queremos, y ahora vamos a ver que tiene sus problemas. Pero Marx dice, la tasa de beneficios depende de estas cosas: la explotación y la composición orgánica. Entonces, básicamente lo que esto dice, mira, si vos logras más explotación, aumenta R. Y si vos logras más gamma, que gamma es la composición orgánica, o sea, si vos tenés más composición orgánica, en realidad disminuye R. ¿Por qué? Bueno, porque está acá, ¿no?, en el denominador. Si crece gamma, cae R. ¿Sí? Pero esto tiene toda una, digamos, kilos y kilos de cosas escritas sobre esto, porque la idea es cómo funciona el sistema capitalista. Bueno, el sistema capitalista trata de lograr más explotación. ¿Cómo trata de lograr más explotación? Bueno, trata de lograr más explotación inventando nuevas formas de producir que sean más eficientes, que en general están asociados a una mayor mecanización y que como resultado, digamos, se llevan una mayor parte y a los trabajadores les siguen pagando lo mismo. ¿Sí? Entonces, digamos, Marx dice, mira, el sistema capitalista funciona así. Los capitalistas invierten, innovan, crean tecnologías para, digamos, para aumentar su tasa de ganancia, y eso se logra solamente a través de más mecanización. Más mecanización acá significa en realidad que... Oh, perdón, que me toca el timbre. Un segundo. Sí, tengo que bajar a buscar una cosa y vengo.
perdón, Mercado Libre, y estoy a cargo de la casa, ¿no? ¿Cómo aplicaría un marxista Mercado Libre? ¿No? Uno diría, es una innovación, ¿no?, de la sociedad que hace que produzca más, ¿no? Perdón. Que es beneficiosa para toda la sociedad, ¿sí? Pero si logramos que el salario de los trabajadores esté fijo, ¿sí?, eso no se va a ver en términos de bienestar de los trabajadores, sino simplemente en mayor ganancia, ¿no? Pero ahora, Mercado Libre implica seguramente digamos, una gran inversión en capital, en logística, tecnología, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, al hacer eso, es como que les hace descender la tasa de ganancia. ¿Por qué? Porque si aumenta el ratio de capital constante sobre capital variable, porque tuvieron que usar mejores tecnologías, que tienen digamos, más insumos en vez de trabajo vivo, más trabajo muerto en vez de trabajo vivo, eso tiene que tener un efecto negativo sobre la tasa de ganancia, ¿sí? Esto, de hecho, tiene un nombre que se llama la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, ¿no? Hay muchas cosas escritas sobre eso. Bien. De todas maneras, Profe, sí, decime. ¿podés repetir eso de por qué que aumente la composición orgánica disminuiría la tasa de ganancia? No, porque si aumenta la composición orgánica, significa que aumenta, digamos, la proporción de valor que viene en los insumos versus lo que entra como trabajo vivo, digamos, en realidad como valor de la fuerza de trabajo, ¿sí? Si aumenta esto, aumenta esto. Si Y aumenta, sí. pero conceptualmente, ¿por qué o sea, ¿por qué sería eso? O sea, lo veo algebraicamente, pero ¿por qué bajaría tasa de ganancia por eso? No, porque empezamos que la tasa de ganancia, por lo menos como la quieren medir los marxistas en valores, tiene que satisfacer esta fórmula. Entonces, si esto aumenta, esto tiene que bajar, ¿sí? Ahora, ojo que, pero este es a ver, la agenda, digamos, bien centrada en los valores iba por acá, ¿sí? Pero es el primer gran traspié de los modelos marxistas, ¿no? O sea, esto no nos alcanza el tiempo, pero hay toda una literatura relacionada con el Rafa, contemporánea de Rafa, ¿sí?, que dice, esto no tiene ningún sentido. Porque no se puede probar que los capitalistas no van a adoptar ninguna tecnología que vaya en detrimento de sus beneficios, ¿sí? Perdón, ¿puedo Entonces, contar una cosa? Ah, no, sí, perdón, pensé que había terminado por eso. Que por ahí le sirve al compañero. Si no me equivoco, la idea era que el capital variable, que es la suma de sueldos pagados a los trabajadores, es el que es el origen de la plusvalía, es el que es el origen del valor trabajo que aportan los trabajadores. Entonces, si vos tenés más capital constante que capital variable, está haciéndose más chica la parte que genera nuevo valor. Entonces, ahí como que se comprime la tasa de ganancia por la tecnificación, la mecanización del proceso productivo. Creo que sí, es igual. sí, eh, es eso, o sea, de hecho, digamos, la explicación viene por ahí. A ver, o sea, lo único que genera valor, en definitiva, es el trabajo, ¿no? Ahora, lo único que genera plusvalía, digamos, sería algo así como de lo único de lo cual los trabajadores, los capitalistas, pueden sacar tajada, es de la plusvalía.
¿Por qué? Porque están, digamos, están engañando a los trabajadores. Entonces, la tasa de ganancia en definitiva va a depender de cuánto, digamos, de cuánto engañan, y para eso depende de la masa de valor que le pueden sacar a los trabajadores. Entonces, cuanto más chica sea esa proporción entre el valor que entra como digamos, a través de los insumos y del valor que les pagan a los trabajadores sobre el cual se llevan una parte, menor va a ser la tasa de ganancia. Pero, o sea, de todas maneras, o sea, a ver, o sea, yo acá creo que digamos, el modelo, digamos, es raffiano, el teorema fundamental marciano, que está resuelto por un economista muy famoso que se llama Morishima, que de hecho también uno lo podría encuadrar dentro de los raffianos. Básicamente lo que va a decir es, hay un punto que sí es válido, no hay ganancia sin explotación, pero después no vas a poder linkear más cosas del modelo en valores con el modelo en precios, ¿sí? Y en particular esta tendencia decreciente de la tasa de ganancia hace agua por varios lados, ¿sí? Pero para explicar eso, yo lo que quería, antes de que se nos acabe el tiempo, es cuál es la, digamos, cuál es la agenda en realidad que se necesita para conectar verdaderamente precios y valores. Bueno, es lo que se llama, o lo que se dio históricamente en llamar, el problema de la transformación de valores en precios. O sea, la idea es, no tiene por qué satisfacerse que B es igual a P. O sea, los valores relativos no tienen por qué ser iguales a los valores dados por los precios de producción, ¿sí? Ahora, los precios de producción se obtienen básicamente de esta fórmula, ¿no? Que es P por A más DL por 1 más R. ¿Sí? Los valores básicamente se obtienen de esta fórmula. B por A más 1 más sigma DL. ¿No? Entonces, si estas dos cosas no son iguales, ¿cómo hacemos para conectar esto con esto? Bueno, más allá del teorema digamos, del teorema fundamental marciano que dice esto no cero implica que esto es no cero, ¿sí? La idea es que se plantearon digamos, una serie de igualdades que se deberían cumplir, ¿sí? Y la idea es, si nosotros imponemos esas igualdades, que de alguna manera las justificamos heurísticamente, podemos completar el problema, llamémoslo, raffiano, ¿sí? Y básicamente tenemos, digamos, nosotros tenemos que resolver por P y por R en precios, y tenemos PR y tenemos B y sigma en valores, ¿sí? Ahora, esto ya viene todo determinado. Pero esto no, porque sabemos que en realidad los precios siempre vienen expresados en términos relativos. O sea, los precios en el modelo raffiano
y en el modelo valrasiano, en todos los modelos siempre son en términos relativos. Entonces, nos falta una ecuación para conectar estas dos cosas. ¿Sí? Y ahí la idea es, bueno, o sea, lo que se llama el problema de la transformación, lo que trató de hacer es imponer una ecuación adicional, como por ejemplo decir, algo que debería tener sentido es que en el agregado la suma de valores tiene que ser igual a la suma de precios. ¿Sí? Y acá la idea es, lo que debería satisfacerse es que, si bien acá los valores se distribuyen proporcionales al capital variable, y acá las ganancias se distribuyen proporcionales al capital constante, en el agregado debería darse que lo que se produce en valores tiene que ser igual a lo que se produce en precios, la masa de plusvalía en valores tiene que ser igual a la masa de ganancia, ¿sí? Y la tasa de beneficios en valores tiene que ser igual a la tasa de beneficios en precios. Estas tres igualdades son como las que, digamos, las que se plantearon originariamente. Y se decía, mira, o sea, si vos lográs una transformación que satisfaga todas estas cosas, entonces sí tenés un sistema completo que te conecta valores, precios, tasa de plusvalía, tasa de ganancia. Bueno, esto en realidad no se puede resolver. ¿Sí? Da lugar a todo un sistema de incompatibilidades. Digamos, si el problema es, si yo impongo una de las condiciones, no puedo satisfacer las otras. Una forma ilustrativa, y con esto creo que vamos a ir terminando, una forma ilustrativa de mostrar el problema de la transformación de valores en precios es la siguiente. Supongamos que tenemos tres mercancías, ¿no? Y que cada mercancía se compone de tres partes. O sea, la mercancía 1 la podemos descomponer en valores, en capital constante, capital variable y plusvalía. La mercancía 2 también, y la mercancía 3 también. Entonces C1 es el capital constante de la mercancía 1, B1, acá B larga 1, es el capital variable de la mercancía 1, y C1 es la plusvalía de la mercancía 1. Ahora, supongamos que tenemos el sector 1 como son los medios de producción. El sector 2 son los bienes que componen la canasta del salario, y el sector 3 son los bienes de lujo. La idea es, sector 1 son máquinas, sector 2 es comida, sector 3 son joyas, ¿no? Es de alguna manera lo que consumen, digamos, los capitalistas. En un sistema en el cual se da digamos, lo que se llama la reproducción, tiene que satisfacerse estas igualdades. O sea, el valor producido en el sector 1 es igual al valor que se usó en el 1, en el 2 y en el 3. El valor producido en el sector 2 también es igual a lo que se consumió, digamos, en el 1, con los trabajadores del 1, con los trabajadores del 2 y con los trabajadores del 3. ¿Sí? Fíjense, este sistema de ecuaciones es es una forma de reescribir estos modelos con reproducción. Por otro lado, lo que podemos hacer también es definir la tasa de plusvalía
se puede obtener como S sobre B, o sea, es el ratio de plusvalía sobre capital variable. Y vamos a asumir que es igual en todos. ¿No? O sea, acá sigma, digamos, es el mismo número en los tres sectores. Entonces ahora lo que vamos a hacer es decir, bueno, ¿cómo sería un sistema que también satisface la reproducción, pero en precios? Entonces necesitamos el precio de la mercancía 1, el precio de la mercancía 2 y el precio de la mercancía 3. Y para resolver este sistema impondríamos estas ecuaciones que están acá. Que dice, mira, o sea, en precios las ganancias digamos, se aplican diferentes, se aplican sobre todo el capital invertido. Entonces tengo que multiplicar 1 más R por todo el capital invertido en la producción de 1 más R por todo el capital invertido en el sector 2 y 1 más R por todo el capital invertido en el sector 3. ¿No? Y eso, a su vez, esto es de un lado de la igualdad y del otro lado de la igualdad tiene que darse que P1 multiplicado por C1 más C2 más C3 es como digamos, la transformación a precios del valor que corresponde al sector 1. P2 multiplicado por B1 más B2 más B3 es la valoración a precios del valor multiplicado producido por el sector 2. O sea, lo que estamos haciendo acá, digamos, al obtener estos precios, de alguna manera estamos resolviendo esta transformación. Esto es lo que implica la transformación, ¿no? Y esto tiene una solución, que es aplicar estas fórmulas, que yo acá ya las puse, digamos, ya está resuelto, pero si ustedes resuelven este sistema no lineal, van a ver que deberían llegar a estos números que están acá, que no hacen al caso por ahora. ¿Sí? Entonces acá lo que pasa es lo siguiente, o sea, cuando uno trata de aplicar esto con valores numéricos, ¿sí? Empieza a tener, digamos, distintas diferencias. Nos estamos quedando sin tiempo, pero yo lo que les pediría es lo siguiente. Como ejercicio, digamos, ilustrativo sobre este proceso, yo les pediría que agarren este modelo que está acá, con este sistema de ecuaciones, y que resuelvan estos ejercicios numéricos. ¿Sí? Por ejemplo, acá esto es este primer ejercicio, lo que hace es les pone ciertos números a C, a B y S, ¿no? Para estos tres sectores, ¿no? Y les pide que resuelvan por los precios. ¿Qué es esto que está acá? A ver, o sea, yo les cuento para qué se hace esto, ¿no? O sea, la idea es, cuando Marx planteó el problema original, usó un ejercicio en el cual parecía que todas las igualdades anteriores estas cerraban. O sea, parecía que con el ejercicio numérico que él usaba, en el agregado, la suma de valores era igual a la suma de precios, la suma de plusvalía era igual a la suma de plusvalía y las tasas de beneficios eran iguales. ¿Sí? Marx se murió y lo que dijeron sus críticos es: esto es falso, esto no se cumple. ¿Sí? Si uno usa estas fórmulas que están acá, uno encuentra que no necesariamente se cumple esas igualdades propuestas. ¿Sí? Y eso se usó básicamente como crítica de
el modelo marxista está incompleto y tiene ciertas incompatibilidades, llamémoslo, ¿no? O sea, inconsistencias. No puede resolver por los precios y por la ganancia de una forma que sea coherente con el modelo en valores. De hecho, lo que dicen los serrafianos, que también critican al modelo marxista, dicen: no hace falta referirse a los valores para resolver el sistema en precios. O sea, más allá del teorema fundamental marxiano, que sí, digamos, sí está probado, después vos en realidad con el modelo raffiano estás bárbaro. No necesitas de ninguna manera justificar el uso de valores. No hace falta medir las cosas en valores, ¿no? Y ahí entonces podemos, como ahora sí, para terminar, como que tenemos las tres teorías, ¿no? Tenemos, llamémoslo, la teoría neoclásica, walrasiana, la teoría raffiana y la teoría marxista. Los raffianos critican a los dos, ¿no? O sea, critican a los neoclásicos con la crítica del Capital de Cambridge. Critican a los marxistas con estas inconsistencias, que básicamente dicen: no hace falta decir nada en valores, no son necesarios los valores, ¿sí? Ahora, los marxistas critican a los neoclásicos y critican a los raffianos, porque dicen, a los neoclásicos le dicen: es una falacia decir que la ganancia sale del factor capital. No, es que los capitalistas se están quedando con una diferencia. Y a los raffianos le dicen: no tiene sentido plantear que es un factor distributivo, ¿sí? En realidad, digamos, no es que es algo inocentemente decidido, depende de la lucha de clases, depende de verdaderamente, digamos, una verdadera lucha entre dos facciones, no una distribución del excedente. Bueno, no nos alcanza por lo menos por hoy para más. Yo creo que capaz algunas cosas podemos ver la clase que viene, pero con esto terminaríamos con estos modelos raffianos y marxistas, que son estas teorías alternativas al modelo neoclásico. A partir de la clase que viene, de hecho desde el miércoles, retomamos el sendero de la teoría neoclásica, retomamos el sendero de los modelos, digamos, micro, tradicionales, y vamos a empezar en realidad con lo que se llama externalidades y bienes públicos. ¿Sí? Una pregunta, ¿empezamos con eso el miércoles con los ayudantes? Con los ayudantes, sí. Ok. Bueno, entonces cortamos acá, que se les hace tarde seguro para ir a otras clases, algunos, y nosotros nos vemos el lunes que viene. Perfecto, profe. Gracias. Muchas gracias.